El utensilio de oro que Dios reconoce en tercer lugar es un utensilio hermoso. ¿A qué dirá Dios que es hermoso? ¿Será que dirá que es hermoso a una persona que tiene una bella apariencia, buen cuerpo, es bien vestido, que se expresa muy bien y es popular ante las personas? No es así. Dios dice que es hermoso cuando la persona no tiene maldad, sino que su corazón y acciones pertenecen a la bondad. En una sola palabra sería una persona de bondad. Una persona de bondad no buscará el error en la otra persona, no lo malentenderá ni juzgará. Al contrario, le edificará y así le dará paz, descanso y felicidad. Con tan solo escucharlo nos pone feliz, ¿verdad? Al tener un buen corazón, no discutirá por nada ni tendrá roce con alguien. Aunque se encuentre con una persona malvada y enfrente con algún asunto que lo dificulta, no tendrá incomodidad en su corazón y es capaz de comprender y aceptar todo únicamente dentro de la verdad. Al ser aquel corazón tan suave y acogedor como el algodón, será como una sombra en la que muchos pueden tener reposo y brindará a otros esa comodidad y tranquilidad. Es más, cuán hermoso y adorable sería si posee la mejor bondad y amor con los que incluso pueden morir en lugar de otros. Podemos hablar de Esther como el personaje bíblico que Dios considera como un utensilio hermoso. Israel sirvió a los ídolos al abandonar a Dios y como consecuencia de ello fueron destruidos al ser invadidos por un país gentil. El norte de Israel fue destruido por Asiria en el año 721 a.C. y después Judá también fue conquistado por Babilonia y muchas personas fueron llevados en cautiverio. Así llegaron a enfrentar dificultad en un país extranjero y dominante. Esther también era de Judá y estaba viviendo en el imperio persa. Pero mediante la providencia de Dios llegó a ser la esposa del rey Asuero del gran imperio persa. En lugar de la reina Basti, quien infringió la orden del rey por arrogancia, fue elegida Esther, quien tenía una apariencia hermosa y buen carácter, y fue admirada y exaltada por muchas personas. Por la gracia de Dios, en un solo instante llegó a estar en una posición de riqueza, honor, autoridad y admiración. No obstante, Esther no fue arrogante ni enaltecida. Esther creció sin sus padres, sino por un familiar de ella llamado Mardoqueo. Mardoqueo crió a Esther como su propia hija y ella también le obedeció muy bien. Podemos ver que muchos, después de tener éxito o una posición mayor, solo agradecen una o dos veces a los que le han enseñado o ayudado y luego quieren hacer a su manera. Aunque lo Aunque su crecimiento y su éxito sea también gracias a la persona que le ha aportado y le ha ayudado, al tener éxito, podemos ver que fácilmente llegan a ser arrogantes y menosprecian a los que le han educado y criado. Sin embargo, podemos ver que Esther, incluso después de ser reina, no se olvidó de la gracia de Mardoqueo y obedeció a sus palabras. Y Esther no buscó mantener su posición o bienestar, ni tampoco su propio beneficio al ver que su pueblo, los judíos, estaban a punto de ser aniquilados, sino que mostró sacrificio y amor diciendo, si perezco, que perezca. Si Esther, siendo la reina de un gran imperio, pensara solo en sí misma, podría vivir con tranquilidad y lujos. Normalmente uno ignora o hace caso omiso por temor a que le perjudique. Pero Esther tuvo un hermoso corazón devoto que sacrifica a sí mismo a fin de salvar a su pueblo. En ese momento ella mostró un corazón sincero que busca la verdad, siendo humilde delante de Dios sin conciliar con el mundo. Aunque ella estaba en comodidad y lujos en el palacio, ella llegó a conocer que los judíos, que su pueblo estaba en peligro. Y pudo haber pensado en diferentes métodos, pero ella no empleó en el método carnal. Dios elogia y dice que es hermoso ese corazón de Esther que solo dependió de Dios. Porque
si ella empleara el método carnal, ella pensaría cómo ganar el corazón del rey. Pensará en la estrategia carnal como embellecerse, porque podemos ver en la historia antigua que usan esas artimañas. O por ejemplo, lo que quieren hacer cuando quieren ganar el corazón del rey, se aproximan y se acercan a las personas que están cerca del rey. O por ejemplo, quieren comprar el corazón de las personas con el dinero, lo material. Podemos ver muchas cosas al ver la historia antigua. Y en estos momentos, Esther, siendo judía, ella llegó a ser reina sin dar a conocer que ella era judía. Y los judíos estaban a punto de ser aniquilados. ¿Y qué es lo que haría una persona malvada? Incluso mandará a matar a los que conocen que ella es judía. También querrá perjudicar a los que conocen que uno es judío. Pero de Esther no salió ni un solo aspecto de esta maldad. Ella no dijo, no, yo no tengo otra opción, no, yo no puedo hacer nada para salvar a mi pueblo siendo reina. Yo solo me quedaré callada y ya después veré si puedo dar una ayuda. Ella no buscó su bienestar. Ella no dijo, yo debo estar bien y después dañaré a las personas que hicieron esto. No, ella no tuvo esta maldad en su corazón. Ella solo se dependió de Dios Todopoderoso y se aferró a Él con ayuno. Ella no pensó en el entorno o en las circunstancias, sino que solamente dependió de Dios con ayuno. Esther 4:16 cita, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. También está pidiendo que su pueblo también ayune y así se aferró a Dios. Así Dios guió todas las cosas de manera próspera. Hermanos, esto es muy importante. Cuando tenemos alguna dificultad, uno emplea primero todas las cosas, todas las opciones posibles y luego se depende de Dios. Pero así Dios no puede ayudar. Desde el comienzo, si uno depende de Dios y se aferra a Él con oración y ayuno, así Dios hará que todas las cosas sean prósperas. Así es lo que Dios, eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Y cómo era la situación en la que estaba Esther? En el caso del rey Asuero, ya sea la reina o la concubina, no podía ir ante el rey libremente sin su llamado. Y Esther tenía que ir delante del rey para pedir la ayuda. Pero si ella iba sin que el rey la llamara, podía ser ejecutada. No obstante, en la situación actual de Esther, el rey no la había llamado ya hace 30 días. No podemos decir, puede ser que no la haya llamado en un mes. No es algo normal. Eso quiere decir que el amor del rey hacia Esther ya se había enfriado. Si apreciaba a la reina, si era una relación así, ya el amor del rey hacia Esther se había enfriado, no la llamaba. Y aún en estas circunstancias, Esther, para ir ante el rey y pedirle su ayuda, él y ella, para dependerse de Dios, ayunó por 3 días y fue después ante el rey.
Sin embargo, Esther ayunó por 3 días y fue ante el rey. En ese momento, Esther halló gracia ante los ojos del rey. Esther 5:3 menciona: dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Era Dios quien había obrado. Y en ese momento, Esther no anunció su deseo con afán de inmediato, sino que al actuar con virtud y sabiduría, finalmente salvó de la muerte a su pueblo. Y el enemigo Amán, que creó la trampa para matar a Mardoqueo y a los judíos por su gran maldad y arrogancia, fue ejecutado. Al ustedes leer la Biblia, es bastante interesante ver cómo Dios ha obrado de manera minuciosa. Espero que ustedes puedan tomarla como fe y cuando ustedes se enfrenten a alguna situación o dificultad que parece ser muy enredada y no haya solución, espero que ustedes puedan también tener esta fe que depende de Dios. Aunque no les pude explicar tan detalladamente sobre Esther por cuestión de tiempo, espero que puedan recordar que al tener este buen corazón, Dios obró en ella. Dios consideró a Esther como un utensilio hermoso, puesto que ella era una mujer sabia con un corazón realmente sincero, devoto y valiente. ¿Hay alguien de entre ustedes, hermanos, que ya sea en su vida de fe, en cumplir algún deber de la iglesia o en su trabajo en el mundo, han pensado alguna vez que no hay nada hermoso en ustedes por el que pueden ser usados por Dios, así como un sobresaliente conocimiento, talento o apariencia? Esther no tenía a sus padres. Ella no llegó a ser reina no porque haya tenido alguna autoridad o alguna capacidad. Si ustedes leen la Biblia, lo sabrán. Y se reunió a muchas mujeres vírgenes para seleccionar a la reina. Y todas las mujeres se embellecieron para ser la reina. Pero la Biblia dice que Esther no hizo así. Pero por la ayuda de Dios, ella llegó a ser reina y ella no fue enaltecida, no fue arrogante y tampoco ignoró la situación en la que estaba su pueblo. Al tener ese hermoso corazón, Dios la usó grandemente. No deben decir, yo no tengo nada especial por el que pueda ser usada por Dios. Si tiene alguna carencia, lo que debe hacer es llenarla en Dios. Por ejemplo, si considera que tiene carencia de conocimiento o sabiduría, lo que debe hacer es servir con fuerza a Dios y actuar según su voluntad, así como dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Además, al alejarse de la maldad y practicar en la verdad, no tendrá por qué preocuparse, ya que se verá el camino de la sabiduría e inteligencia. ¿Piensa usted que no puede ser usado valiosamente para el reino de Dios por la falta de alguna técnica o habilidad? Si ora por ello y se esfuerza físicamente también por aprender, Dios le ayudará y podrá completar rápidamente lo que carece. Si pide en oración solo para la gloria de Dios, sin alguna codicia o ambición personal, Él le llenará, le dará capacidad y lo usará. Esto es igual con las cosas del mundo también. Cuando un hermano o hermana que vive obedeciendo a la palabra de Dios y andando en la luz, pide a Dios por algún conocimiento, habilidad o talento necesario mientras vive en este mundo, Él le responderá y permitirá que sea reconocido en el mundo también. Esto es tal como cita Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por ello, nosotros debemos esforzarnos por alcanzar el corazón de bondad que Dios considera hermoso y no pensar en que no podemos ser usados por nuestras carencias. Y asimismo debemos examinar si hemos sido devotos para otros y también para el reino de Dios, así como lo hizo Esther. Si desprecia o ignora algo por ser un asunto que le perjudica, no podrá ser un utensilio de oro que es usado preciosamente para el reino de Dios.
Algunos sí trabajan diligentemente, pero no trabajan con su vida. Debe haber ese corazón devoto, así como Esther confesó, si perezco, que perezca. Y aún diciendo que es fiel para el reino de Dios, y aún debiendo sacrificar todo lo de sí, aunque es diligente, no puede ser más grandemente usado por Dios. Debemos examinar esto. Por ello, así como menciona Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Debemos servir más y alcanzar un corazón hermoso y sacrificial. Hermanos, en el reino de Dios se necesita esa sabiduría, conocimiento y habilidad. Pero si tiene esa carencia, lo que debe hacer es pedirle a Dios. Yo no hago las cosas y las obras de Dios porque yo tenga algún talento o una capacidad o habilidad en especial. Cuando yo comencé por primera vez el ministerio de alabanza, fue en el año 98. A veces había colaborado anteriormente siendo estudiante de la escuela dominical, mas siendo evangelista yo no había tenido una experiencia directa. Entonces en ese momento me estaba dedicando solamente en ir por el camino del pastoreado. Y al recibir ese ministerio de guiar las alabanzas en los cultos, yo no había soñado en ser líder de alabanza. Y en especial al tener mis cuerdas vocales débil, cuando, por ejemplo, comenzaba a dirigir las alabanzas, ya mi voz en la mitad, en el medio de las alabanzas era muy diferente. Y uno lo que debe hacer es regular su voz para poder cuidar también el estado vocal. Pero para mí era difícil. Mi capacidad no era suficiente. No tenía esa habilidad. Mi voz era débil. Yo no había estudiado, pero por la situación yo debía hacer. Y para mí era en parte como una preocupación. Yo decía, sería bueno que una persona capacitada pudiera tomar este deber y yo seguir dedicándome al pastoreado. Y era difícil. Pero yo no podía decir que no podía. Entonces no tenía otra opción que pedir a Dios. Padre, tú conoces esta situación, que esta situación es difícil. Yo daré todo lo de mí, lo mejor de mí. Así que si tú me das esa fuerza y capacidad, lo podré hacer mejor. Dame, por favor, esa fortaleza. Así que no tenía otra opción que orar y pedir ante Dios. Claro, y no se logró de la noche a la mañana que mis cuerdas vocales se fortalecieran. Y recibí la palabra de Dios que decía que Dios le agradaba el aroma de mi alabanza. Creo que Dios consolaba mi corazón. Y yo llegué a seguir dando lo mejor de mí en el ministerio. Y así mis cuerdas vocales se fortalecieron y así no se debilitaban ya al momento de dirigir la alabanza. Y realmente no he llegado a estudiar o aprender profesionalmente para
para esto. Y tal como ustedes conocen, yo no preparo las palabras cuando dirijo las alabanzas. Lo único que puedo hacer es dependerme de Dios. Y yo le pido, Padre, dame esa fortaleza, esa gracia. Y a alguno vivir esforzándose por hacer las cosas por amor a Dios, Dios va dando esa gracia. Y cuando iba a las cruzadas en el extranjero, las personas en el extranjero no me conocen, no conocen quién soy o tampoco conocen que yo soy la hija del orador de la cruzada. Y cuando el pastor principal da el testimonio de mi sanidad cuando era 그런데 보면 pequeña, 찬양을 할 때 아버지가 은혜 주셔서 그 해외의 분들이 아니면 크리스찬도 아닌 분들도 은혜와 감동으로 찬양을 하는 거예요. 그래서 저는 참 incluso las 신기했어요. personas que no eran 제가 유명한 찬양 cristianos, que 인도자도 llegaban 아니고 en la, 노래를 en 잘하는 것도 아니고 la 실력이 뛰어난 것도 아닌데 그런데 cruzada, 아버지가 은혜 주시니까 cantaban 이렇게 con 한 esa 마음으로 gracia 찬양을 porque 하는구나. Dios daba esa 그러니 gracia. 점점점 아버지 하나님만을 의뢰할 수밖에 없고 그 아버지 하나님께 Y así 감사할 cada 수밖에 vez más 없는 yo no 것이죠. tengo otra opción que dependerme 설교를 más de 하는 Dios 것도 y confiar 마찬가지고 más en 제가 Él. 직무대행으로서의 이 사명을 감당하는 것도 마찬가지입니다. Esto es 할 igual 수 al 있어서 하는 yo 것도 cumplir con 아닙니다. este deber 하고 싶어서 como 한 건 pastora principal 아닙니다. 아버지가 interina. 필요로 하시면 교회가 필요로 하시면 또 해야 하는 일이니 아버지의 은혜를 구하고 능력을 Yo 구하고 pido la 그러니 fortaleza y la 겸비하고 gracia 더 de Dios con un 기도하면서 이 corazón 길을 humilde 가는 en 것이죠. oración 그래서 y 육으로 voy así 생각하면 por 할 수 este 있을까? camino. 어려운 일인데 그런데 그런 육신의 생각도 또 물리치고 Y uno 아버지 también 능력 echa 주신 fuera 제가 esos 기도 중에 많이 pensamientos 하는 기도가 carnales. 그겁니다. 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있으니 아버지 잘하겠습니다. Yo lo 도와주세요. que 능력 oro 주세요. 라고 bastante es 기도합니다. en que 내가 할 수 있어서 digo, 한다면 todo lo 그만 puedo 해줄 en 수 Cristo que me 있고요. fortalece. 아버지의 능력과 Tal como dice 은혜가 tu 임하지 palabra, 않을 dame 수 esa 있습니다. fortaleza para 하지만 hacer las 나는 할 수 cosas. 없으니 아버지 앞에 기도하고 그 은혜와 능력을 구하면 아버지는 할 수 없는 것이 아무것도 없으시거든요. Si uno, 찬양도 siendo incapaz, 또 기도도 pide a Dios 말씀의 esa fortaleza y 권세도 la 권능도 capacidad 다 y 하나님께 solo 속한 것 depende de Él, 아닙니까? 세상에 Dios 제가 어떤 뭐 podrá 회사를 hacer todo porque 다녔으니까 para Él 또 no hay 뭐 nada 사업을 imposible. 해보았으니까 그런 경험이 없어도 아버지 하나님께서 좋은 일꾼들 세워주셔서 함께 하나 되어 교회를 운영해 갈 수 있도록 도와주시고 또 제게 부족한 거는 그때그때 Si hay algo 깨우쳐 주셔서 또 잘할 수 que 있게 me hace 도와주시고 falta, 그것이 Dios 믿음이요 그것을 아버지는 기뻐하셔서 me 도와주십니다. ayuda 또 저는 y 계속하여 también 그런 coloca a 마음으로 los 갈 obreros 것이고요. para así 여러분 en un solo 모두도 corazón 내게 podamos 부족한 guiar la 것이 있으면 iglesia. 위대하신 Igualmente, 능력 hermanos, si 많으신 ustedes 능력 tienen alguna 자체이신 carencia, 아버지 하나님의 도움을 구하시면 deben pedir la 아버지는 그것을 ayuda de Dios, 기뻐하시고 quien es 여러분을 la 사랑스럽게 sabiduría y el 여기시고 poder mismo. 아름답다 하시고 그런 그릇들을 찾아 Y 세상에서도 así 하나님 Dios los 나라에서도 considerará hermoso 높이시고 귀히 사용해 y 주실 los 것입니다. usará de manera 다음으로 preciosa. 아버지 하나님께서 A 아름답다 하신 continuación 분은 tenemos 아브라함 a Abraham. 선지자님이십니다. 아브라함은 산날 Abraham 동안 fue una persona que 거짓없이 amó a Dios 하나님을 sin 사랑하였고 mentiras y le 믿음으로 obedeció con 순종했던 fe durante su 사람이었습니다. vida. 창세기 Génesis 15장 15, 6절에 6 dice, y 아브라함이 creyó a 여호와를 Jehová y le 믿으니 fue contado por 여호와께서 justicia. 이를 그의 의로 여기시고 Como él 어떤 creyó en 상황 Dios, 말씀하셨습니다. quien le da 자, lo mejor en 아브라함은 cualquier 어떤 상황에서도 circunstancia, 자신에게 좋은 것을 주시는 하나님을 él no tuvo 믿어드렸기에 tristeza ni dolor, 슬퍼하거나 solo le 괴로워하지 ofreció 않았고 gratitud ante 항상 Dios siempre. 하나님께 감사만 올려드렸습니다. 하나님의 말씀에 순종하여 Incluso cuando 본토 llegó la 친척 hambruna 아비집을 al 떠나 lugar en el 정착한 que se había 곳에 establecido 기근이 después de 왔을 haber 때도 dejado la casa de su 아내를 padre por 빼앗길 obediencia a la 뻔한 palabra de Dios, 상황에서도 también cuando le 약속의 iban a quitar a su 말씀이 esposa 거듭 이루어지는 y 것 parecía 같아도 ser que la 조금도 palabra de promesa 원망하거나 의심하지 않았습니다. se tardaba en 백세에 cumplirse, 얻은 él no 복장 se 이삭을 quejó ni dudó en lo 번제로 mínimo. 번제로 Aunque 드리라 Dios le dijo que 말씀하셔도 ofreciera en 온전히 holocausto a su 하나님을 único 믿고 hijo 순종한 Isaac, 것을 볼 que 수 tuvo a 있습니다. los 100 하나님께서는 años, 이런 podemos ver 모습을 que él 보실 creyó 때 en Dios y le 아름답다 obedeció 하시며 completamente. 기뻐하시는 것입니다. 또 사람들과 A Dios le 더불어 agrada esto 항상 y lo 선과 considera como 사랑을 hermoso. 쫓아 Además, él siguió 화평했으며 la paz con las personas 감정이나 buscando 편법됨 siempre la 없이 bondad y 오래 amor y 참음으로 fue escuchando la 하나님의 voz de Dios 음성을 con paciencia 들어나갔습니다. sin tener algún mal 조카 sentimiento 롯에게 o 비옥한 adulación. 땅을 Él no 양보해 solamente 주었을 le 뿐 cedió la 아니라 tierra fértil a 누구와도 su sobrino 걸리지 Lot, 않았던 también 온유한 fue una persona 사람이었지요. mansa que no tuvo ni 참으로 성령의 problemas 9가지 열매와 con 팔복 nadie.
Podemos conocer que en verdad era una persona bondadosa y hermosa, en la que había descendido completamente los 9 frutos del Espíritu Santo, las bienaventuranzas y el amor que se menciona en 1 Corintios 13. Así Dios también se agradó, lo amó, lo colocó como el Padre de la fe y le llamó como su amigo. Asimismo lo hizo rebosar de la bendición material y lo estableció como una autoridad que ni el rey de otro país cercano podía hacerle algo a Abraham. Si nuestro corazón y obras también son reconocidos como hermosos delante de Dios, podremos recibir la bendición y respuesta a todo lo que pidamos. Pero si busca su propio beneficio, no cede, no comparte, se olvida fácilmente de la promesa de Dios y actúa sin fe, que es lo contrario a este corazón hermoso, no podrá ser protegido por Dios. Si hay algún hermano o hermana que diga, yo no he cometido algún pecado grande, aún así no hay respuesta ni sanidad por más que oro. Espero que piense a través del mensaje de hoy si han tenido esos aspectos por los que pueden ser amados por Dios. Si aún conociendo qué es el corazón hermoso de bondad y amor que Dios desea, continúa sin seguir la paz, manifestando malos sentimientos, odiando y quejándose. Espero que se arrepientan, corrijan su camino y ahora lleguen a ser hijos amados por Dios. Podemos mencionar a Job como otro ejemplo de utensilio que Dios considera hermoso. Para ser esos utensilios de oro, para ser amados por Dios, de cierta forma también tenemos esa meta para poder vivir tranquilos en este mundo. Uno puede decir, pues no es que yo ame tanto a Dios, pero tampoco es que lo odie. Si uno no ama a Dios con fervor, podrá también caer en Satanás, y Satanás le dirá, tú eres mi amigo, tú eres mi presa. Si uno vive según su manera, eso podrá llegar a ser su enfermedad, su problema. Al predicarles este mensaje llamado utensilio de oro, también es el camino para ustedes recibir esa sanidad, bendición y respuesta. Si nosotros avanzamos asemejándonos a esos puntos positivos de los antepasados de la fe, podremos recibir esa bendición de Dios. Pero si no vamos por este camino, si uno vive sin tener esa relación con Dios, no podrá recibir esa bendición. Debemos nosotros anhelar ser ese utensilio de oro. Job 1:1 cita, era este hombre perfecto, en versión coreana dice puro. Sigue el verso, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios considera hermoso a una persona pura. No obstante, Job en el capítulo 1 del libro de Job no era aún perfecto. Por ende, podemos ver que Dios mismo lo prueba, permite que él encuentre incluso la maldad de su naturaleza y hace de él un utensilio realmente hermoso. Sin embargo, Dios no permite a cualquiera la prueba como la que recibió Job. Él mismo prueba a un utensilio digno de bendición que no cambia, aunque le dé una prueba, sino que se transforma. Nuestros hermanos también desean ser escogidos como Job y ser utensilios hermosos de oro, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de persona era Job para que Dios lo haya escogido y así él mismo probarlo y hacer de él un utensilio hermoso? Job era incluso antes de recibir la prueba una persona pura, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Así recibió mucha bendición y tenía tanta riqueza, conocimiento y autoridad que registra Job 1:3, era aquel varón más grande que todos los orientales. Pero Job no se jactó ni se enalteció por esta riqueza o autoridad. Él ayudaba a los necesitados, enfermos, huérfanos y viudas. Y también solía dar entendimiento y ayuda a muchas personas con su sabiduría y conocimiento.
이렇게 욥은 Así Job 이웃 era 사랑을 una persona que 실천하는 선을 practicaba 행한 bondad y amor 사람이었습니다. hacia el prójimo. 또한 Y 욥은 Job se esforzó en gran 범사에 manera 늘 a fin de 하나님 앞에 mantenerse puro 자신을 delante de 깨끗하게 Dios 하기 위해 siempre en 최선의 todo. 노력을 다했습니다. 여러분, 아버지 Hermanos, 하나님께서 택하시는 사람 una 너무나 persona 큰 que 복 아닙니까? Dios 자, escoge 그런데 es una 신약 성경에서도 bendición, 보면 아버지 하나님께서 pero tal como 이방인인데도 podemos 택하시고 ver en el Nuevo 베드로를 Testamento, 보내시고 incluso 예수님을 siendo 통해서 una persona 응답하신 gentil, 인물들이 나오잖아요. hay 근데 personajes que 그분들 Dios ha 또한도 escogido 지금 욥과 같이 y, por 선행, ejemplo, ha 구제하고 mandado al apóstol 베풀기를 좋아했던 Pedro. 내 Y eran 부하라 esos 할지라도 gentiles, 내 esas personas 아랫사람이라 할지라도 그가 병드니 예수님께 que ayudaban 요청하는 a los 이러한 necesitados, 겸비한 마음인 que 것을 tenían 볼 수 ese 있습니다. corazón humilde, 여러분, 우리는 아버지 que 앞에 사랑받기를 al 원해요. tener a su siervo 특별히 아버지 enfermo, 하나님 나를 집중하여 보기를 pedía 원해요. la 그러면 sanidad por 여러분 él. 삶에 얼마나 이런 선행을 이루고 있는가를 점검하셔야 합니다. Deben ustedes chequear cuántas 그 buenas 축복 주시면 obras 저도 ustedes 구제할게요. hacen en su 축복 diario 주시면 vivir. 많이 헌금할게요. ¿Acaso 축복 dicen, 주시면 주변을 yo 돌아볼게요. ayudaré 그게 a los 순서가 demás 아니라니까요. 아버지는 cuando 지금 내가 reciba la 있는 bendición? 위치에서 Ese no es 주어진 el orden. 상황에서 내 것을 나누어 En su 구제하고 situación actual, 하나님 si 영혼들을 uno 돌아보고 comparte lo 아버지 que uno 앞에 tiene para 충성할 때에 ayudar a los 그런 demás 사람을 보고 y 집중하시고 también 그리고 복을 es 주시는 fiel 거지. en el reino de 복 받은 Dios, 다음에는요. 그거는 así 그 Dios 사람은 bendecirá. 순서가 틀린 거예요. Pero si uno 그러니 dice que 천국을 lo 받을 hará 수가 después de 없고 ser 아버지에 bendecido, 집중하시는 그 eso 은총의 no 눈을 받을 es el 수가 없는 orden. 거예요. Y así no podrá 욥이 recibir 왜 la 큰 bendición de 연단을 Dios. 받기는 했으나 연단 끝에 정금같이 나왔으니 그 연단은 축복이지 Y Job, aunque 않습니까? recibió la 그리고 prueba, 아버지는 이런 사람을 아름답다 como al final de 하시는데 la prueba salió como 우리도 ese oro 지금 refinado, 아버지 ese oro 앞에 puro, 내가 주목받을 만한 사람이었는가? 현재도 그렇게 살고 있는가? fue hermoso 여러분들의 ese 모습을 proceso y prueba que 보시면 recibió. 내가 비교할 수 있을 것이고 무엇이 잘못되었는지 알 것입니다. Así ustedes 욥이 al reflejar 온전해지기 a estos 전에도 casos, 욥은 최선을 ustedes podrán 다해서 chequear y darse 아버지 cuenta de sí 하나님께서 mismos. 원하시는 거룩함을 이루기에 노력했습니다. 그러니 율법대로 행하며 힘써 하나님을 Por eso 경외하였지요. tuvo temor de Dios 자, practicando 이렇게 conforme a la 자신은 ley. 지킬 수 있습니다. Aunque podía 하지만 guardar a sí 문제는 mismo de esa 자녀들에 manera, 대해서는 él no 마음이 놓이지 tenía un corazón 않았습니다. tranquilo por sus 그래서 hijos. Por 자녀들이 ello, cuando 생일이면 los hijos 자기 comían y 집에서 bebían 잔치를 juntos por 베풀며 algún 함께 먹고 convite, 마셨는데 Job 그때 1:5 욥기 menciona, 1장 y 5절에 acontecía 보니 que habiendo 그 pasado en 잔칫날이 turno los 지나면 días del 욥이 convite, 그들을 Job 불러 enviaba y los 성결케 하되 santificaba, 아침에 y se 일어나서 levantaba de 그들의 mañana y 명수대로 ofrecía holocaustos 번제를 conforme al 드렸다라고 número de 기록하고 todos 있지요. ellos. 혹시 잔치 중에 Esto era porque se 자녀들이 죄를 preocupaba que sus 지었을까 hijos hayan 염려하였기 pecado durante el 때문입니다. convite. 이렇게 항상 De esta 하나님을 manera, él 인정하고 siempre reconoció a 율법대로 Dios y se 행하고자 esforzaba por 노력하는 practicar conforme a 모습이었으니 la ley. 하나님께서도 Así, 욥을 Dios también 택하시어 pudo 친히 elegir a Job 연단하실 수 y 있었던 probarle. 것입니다. 그런데 No 이제 obstante, una 혹독하리만큼 prueba muy 휘몰아치는 severa comenzó en 연단이 Job. 욥에게 시작되었습니다. 하루아침에 En un solo 모든 día todos 자녀가 sus hijos 죽고 그 murieron y 많던 perdió 재산도 también 잃게 todos los 되었지요. bienes que tenía. 이런 상황에도 Aún 욥은 en esta 하나님을 situación, 원망하지 않고 Job no tuvo 오히려 rencor hacia Dios, 감사했습니다. al contrario, 자, dio 여러분 gracias. 그럴 수 있을까요? Hermanos, ¿será que 우리에게 ustedes 교회에 también 주어진 podrán hacer 연단을 así? 보니 아, Al ver la prueba 이런 욥의 que ha sido dada a 감사가 la 쉽지 iglesia, 않구나라는 것을 알 수 있지 않습니까? podemos conocer que no es 아무나 tan 욥과 같은 fácil 연단을 esa 아버지가 gratitud como 친히 la que 주시는 tuvo 것이 Job. 아니고 그런 열매로 나온다는 것이 참 대단한 인물이었구나라는 것을 Podemos 우리가 연단을 conocer 받으면 알 수가 있죠. 정말 연단이 주어져도 lo grande que 기뻐하고 fue 감사하며 Job. 아버지의 뜻을 구하는 사람이라면 아버지는 그 사람을 Si es 택하시고 una 그 persona que 사람을 busca la 부르신다는 voluntad de 것입니다. Dios con 그런데 gratitud, 욥과 비교할 수 없는 aún 작은 en medio de 연단임에도 la prueba 넘어지고 severa, 쓰러져 버리지 Dios lo 않습니까? escogerá y lo 자, usará. 욥은 처음 주어진 그 큰 연단에도 기쁨과 감사함으로 아버지 앞에 올려드립니다. 그런데 계속되는 연단 속에 스스로 Sin 발견할 수 embargo, al 없었던 suscitar 근본의 la 악이 maldad de su 올라오지요. naturaleza de la que él mismo no 전에는 볼 podía 수 darse cuenta 없었던 durante la 모습입니다. continua 그 prueba, 연단의 empezó a 목적이기도 해요. manifestar 내가 aspectos que 발견할 antes no 수 se podía 없는, ver 내가 en 알 él. 수 없는 Y realmente 깊은 muchas 괴성들이 veces 올라오고 la 자, razón de la 올라왔을 prueba 때 이제 차이가 es eso, 아버지가 원하시는 그릇은 그것을 인정하여 버리는 것이고 그렇지 않은 사람은 que 지치고 el utensilio que 힘들고 Dios desea es que 자기 탓하지 않고 uno 내 안에 악 때문이야라고 찾지 않고 encuentre 주변과 y 환경을 reconozca y 탓하고 deseche 불평하고 esa maldad, esa 원망하다가 naturaleza 믿음을 de la que 잃어버리기도 uno no 하고 podía darse cuenta 그러나 욥은 antes. 그렇지 않죠. 철저히 자신을 발견하고 인정하여 결국 하나님께서 원하시는 성결한 사람으로 Pero 나올 Job 수 se dio cuenta de sí 있었습니다. mismo y al 다시 reconocer 말해 estrictamente 마음 todo ello pudo 중심에 salir 악도 finalmente como una 없고 persona 선에 속한 santificada que Dios 마음을 desea. En 이루었기에 otras palabras, como 하나님께서 alcanzó el corazón que 아름답다고 pertenece a la 하시는 bondad y 금그릇이 no 된 tiene maldad en lo 것입니다. profundo, 자, llegó a 우리도 ser un 이렇게 나올 수 utensilio 있지 de oro 않습니까? que Dios 연단을 considera 발견하고 hermoso. 기쁨과 감사함으로 Nosotros también 받고 podemos lograr 아멘으로 나를 así. 인정하여 A 죄악을 nosotros 벗어버리면
encontrar 근본으로 nuestra 나올 수 maldad 있는 a través de la 이런 prueba, 좋은 표대가 욥이지 않습니까? reconocerla y despojarla de 그런데 nuestro corazón, podremos 나를 también salir 발견하지 como ese 않고 utensilio 인정하지 de oro como 않고 Job. 주변과 Pero 환경을 si uno 탓하고 no se da 악이 막 cuenta de 나오고 ello 계속하여 o 악을 no 바라고 reconoce 있다면 y sigue 이는 manifestando 금그릇이 maldad, 아니라 어리석은 사람일 eso no 수밖에 es un 없습니다. utensilio 지금 de oro, 나는 sino una 욥과 persona 같이 necia. 아버지가 보실 때 때로는 욥이 막 악을 바라고 있을 때 Y 아버지는 cuando 묵묵히 Job 보고 계시죠. manifestaba maldad, 그러나 Dios 결국 변화될 esperaba 것을 믿으시기에 en 아시기에 silencio. 그렇게 바라보시고 또 응원해 주셨지 않겠습니까? 결국 아버지가 만나 주시고 깨우쳐 주시니 Y 이제 al 철저히 darle 깨워주고 Dios ese 있었습니다. 자, entendimiento, 우리가 그런 Él 마음으로 derribó 살아갑시다. ese yo, 오늘도 매 esa 순간순간 maldad. 내 안에 악은 Entonces, 없었나? 내 안에 nosotros también 부족한 debemos 건 vivir así. 없었나? 선이면 Debemos 어찌했을까? examinar 아브라함 선지자님은 이럴 때 어떻게 생각하고 cómo ha sido nuestra bondad, 말씀하셨을까? 라고 우리를 pensar cómo habrá 점검한다면 아버지 actuado 하나님께서 Job, 변화되고 있는 cómo 우리를 habrá 보시고 아름답다 해 주실 reaccionado 것입니다. 네 번째로 Abraham en 하나님께서 esta situación. 금그릇이라 하시는 것은